Motorola es sin duda una marca muy respetada y popular, que si bien no es una líder en el mercado de celulares como Samsung, iPhone o incluso Xiaomi, aún así su gran trayectoria, popularidad y su destacable oferta de calidad a precios normalmente bastante asequibles la hacen una de las marcas más elegidas y preferidas por una gran cantidad de usuarios. Por eso hoy te vengo a presentar un top con los mejores celulares Motorola que puedes adquirir actualmente. Recuerda que vamos de menor a mayor precio. Así que nada, esto es Estilo Gadget y ahora sí, let's go. Y vamos arrancando nomás con el Motorola Moto G51, que cuenta entre sus características con una pantalla tipo LCD IPS de 6.8 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, es decir Full HD+, lo que nos da unos 387 ppi de densidad, que además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y ocupa un poco más del 85% de la superficie útil frontal del dispositivo. Encargada de esta tenemos la GPU Adreno 619, vinculada al procesador Snapdragon 480 Plus de 8 núcleos y 8 nanómetros, que dispone de 4 u 8 GB de memoria RAM de tipo LPDDR4X con un almacenamiento interno de 64 o 128 GB y con posibilidad de almacenamiento externo gracias a su slot microSD. Ahora con respecto a la batería, tenemos una capacidad de 5000 mAh que soporta una carga rápida de 10 vatios. Revisando el apartado de las cámaras, contamos en la parte trasera con un triple sensor, siendo el principal un Samsung S5KJN1 de 50 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Acompañado también de un gran angular de 8 y un lente macro de 2 megapíxeles, sumando también una adecuada cámara frontal de 13 megapíxeles, focal 2.2. Y en cuanto a conectividad, incorpora Bluetooth 5.1 con Dual SIM, NFC, radio FM, conector audio jack y entrada USB tipo C con conexión 2.0. Estamos hablando de un dispositivo gama media básico, pero que es un dispositivo muy equilibrado y con un bajo precio que lo vuelven una muy buena opción si buscas un buen celular a buen precio. Pero de todas formas, si lo que buscas es algo superior, entonces paso a recomendarte el Motorola Moto G82. Dispositivo que ofrece un mayor rendimiento con el procesador Snapdragon 695 de 8 núcleos y tecnología de 6 nanómetros que se complementa con la Qualcomm Adreno 619 y viene acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, incluyendo ranura para tarjeta SD. Por el lado de la pantalla trae un panel tipo AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus sobre una densidad de 399 ppi y con una tasa de refresco de 120 Hz. A nivel fotográfico tenemos una triple cámara trasera con el mismo sensor principal Samsung de 50 megapíxeles del G51 con estabilización óptica en este caso. Una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles focal 2.4. A esto le sumamos una frontal de 16 megapíxeles focal 2.2. Si hablamos de autonomía, tenemos una batería con una capacidad de 5000 mAh con carga rápida de 30 vatios, que está bastante bien. De hecho, una buena parte de los usuarios reportan que les dura el día y les sobra. Por demás características tenemos conexión USB tipo C, audio jack, Bluetooth 5.1, NFC y Dual SIM. Y gracias a una ventaja competitiva de esta marca de celulares, contamos con un software fluido y rápido que hace que no se dependa tanto del procesador para lograr una buena experiencia y velocidad en rendimiento. Esto debido obviamente al muy puro y bien optimizado sistema operativo Android de los celulares Motorola en general. Y ahora sí, subiendo más el nivel, vamos con un bien conocido del canal, con el Motorola Moto G205G. El gama alta más calidad-precio de Motorola sin duda alguna, que si bien no destaca tanto a nivel multimedia, sí que lo hace en potencia ya que incorpora el procesador Snapdragon 888 Plus de 8 núcleos y con un proceso de fabricación de 5 nanómetros, vinculado al Adreno 660, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno de tipo UFS 3.1, para lograr un sistema más fluido.
fluido. Este procesador es capaz de dar más de 750.000 puntos en la AnTuTu, claramente una ganga en cuanto a potencia que podés encontrar por unos 350 a 400 euros o dólares. Volviendo al apartado multimedia, en cuanto a pantalla tenemos un panel LCD IPS con una diagonal de 6.8 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2460 píxeles, obteniendo así una densidad de 395 ppi y nos ofrece una tasa de refresco o actualización de pantalla de hasta los 144 Hz. Obviamente no es una mala pantalla, pero no es por lo que destaque este dispositivo. Si nos enfocamos en su batería, tenemos 5000 mAh de capacidad con carga rápida de 33 vatios. Y si vamos a sus cámaras, tenemos una triple cámara trasera con un sensor principal fabricado por Samsung de nada más ni menos de 108 megapíxeles, que te va a permitir grabar video hasta en 8K, aunque no tiene estabilizador óptico de imagen, lo cual se va a notar al grabar video. Por demás prestaciones, contamos con conectividad a redes 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.2, entrada USB, NFC, radio FM, aunque no trae jack de 3.5 mm y no se puede tampoco expandir memoria mediante microSD, lo que podría ser una desventaja adicional para algunos usuarios desestimando su compra. Pero de todas formas, si tu presupuesto lo permite, salimos de la serie Moto G y nos movemos a la serie Moto H, la serie más premium de la marca. Y te presento ahora el Moto H30 Pro, justamente el primer celular a nivel mundial que incorporó el procesador Snapdragon 8 generación 1, procesador súper potente de Qualcomm, pero que cuya desventaja, al igual que con el Snapdragon 888, radica en su sobrecalentamiento al exigirlo demasiado al jugar, por lo que este podría ser su único contra para que los usuarios decidieran no adquirir este dispositivo móvil. No obstante, repasando el resto de la ficha técnica de este celular, nos encontramos con una muy buena pantalla con un panel de tecnología POLED de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+, 387 ppi de densidad. Este panel además es de 10 bits y es compatible con HDR10+. Cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, respuesta táctil de hasta 360 Hz y ocupa una superficie frontal de poco más del 87% del dispositivo, sumando altavoces estéreo con Dolby Atmos, por lo que para consumo multimedia vas a estar bastante bien. Su procesador, el Snapdragon 8 generación 1, viene junto a 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 o 512 GB de almacenamiento interno de tipo UFS 3.1. Por otro lado, contamos con una batería de 4800 mAh con carga rápida de 68 vatios, siendo también compatible con carga inalámbrica y carga reversible. Además cuenta con un muy buen equipo fotográfico liderado por un sensor principal de OmniVision de 50 megapíxeles, focal 1.8. Claramente hablamos de un gama alta súper completo que podés encontrarlo alrededor de los 500 a 550 euros o dólares. Y llegando a las últimas dos posiciones, a los más top de la marca, vamos primero con el Moto H30 Ultra, el cual trae el poderoso procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus generación 1, un chip de la gama premium que ofrece más de 990.000 puntos en AnTuTu. Este viene acompañado por la Adreno 730 y cuenta con dos versiones, ya sean 8 GB de memoria RAM junto a 128 de almacenamiento o bien 12 de RAM y 256 de almacenamiento, el cual es de tipo UFS 3.1. Si nos movemos por su apartado multimedia, nos topamos con una pantalla tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, 393 ppi, protección Corning Gorilla Glass 5, tiene una relación pantalla-cuerpo de más del 90% y con una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz. Su batería es de 4610 mAh con una carga rápida de hasta 125 vatios. Con opción también de carga inalámbrica y carga inversa. Y si revisamos sus cámaras nos encontramos con un triple sensor, con un principal fabricado por Samsung de 200 megapíxeles,
junto a un gran angular también de Samsung de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 12, además de su sensor frontal OmniVision de 60 megapíxeles. Pero si lo que buscas es lo último y más top de Motorola, entonces esa es la siguiente generación del H30 Pro, y hablo del Motorola H40 Pro. Este celular cuenta con el poderoso procesador Snapdragon 8 Generación 2, el procesador más potente para celulares Android en la actualidad, ofreciendo más de 1.300.000 puntos en Antutu. Vinculado a este tenemos el Adreno 740 y es acompañado por 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Si vemos su pantalla, tenemos un excelente panel POLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+, con certificación de resistencia al polvo y al agua IP68, protección Corning Gorilla Glass Victus y es un panel de 10 bits compatible con HDR10+. Tiene una tasa de respuesta táctil de 360 Hz y una tasa de refresco de hasta 165 Hz. Además de que cuenta con certificaciones Dolby Vision y Dolby Atmos para sus altavoces estéreo. Sin duda una de las mejores pantallas de móvil del mercado. Con respecto a su batería, esta tiene una capacidad de 4600 mAh con carga rápida de 125 vatios, compatible obviamente con carga inalámbrica y carga inversa alámbrica. En cuanto a los sensores fotográficos, son los mismos de la versión anterior, del H30 Pro, que ya ofrecían un rendimiento excelente. Pero bueno, como siempre, no te olvides de dejarme tu opinión acá abajo en los comentarios, contame qué celular Motorola tenés y si me faltó agregar algún otro dispositivo Motorola a esta lista. No olvides apoyar el canal con una suscripción y un like, y te dejo por aquí 2 videos que te puedan interesar. Y ahora me callo y nos vemos en un próximo video. Chao chao.